habían enviado de Serna, Allende, Gavileni y Sánchez. ¿Con eso es suficiente o tengo que leer también el de Stalin y Tabernau? El libro que me mencionaste primero es del práctico. Sí, el práctico nada más ese porque tiene como teoría al principio como varias hojas y después unas actividades prácticas. Claro, pero es solo sobre Linux. Ah, Profe, eso. yo Por solo eso es estoy leyendo el para el Stalin. práctico. Está bien, para el capítulo 1 y el capítulo de administración de archivos, ¿sí? Nos estamos manejando con Stalin, tal cual lo dice la modalidad. Después, en algunos capítulos, van a tener que leer también de Tannenbaum, Sí, porque son sobre todo lo larguísimos. que es administración de memoria. Sí. O sea, para el teórico, son 3 libros en realidad los básicos. El que es de la cátedra, que lo hemos hecho 4 profesores de la cátedra, en donde me Sí, incluyo, es de sí. Linux. Y ese es para el práctico. ¿De acuerdo? Los otros 2, que son de William Stalin y Andrew Tannenbaum, son los básicos para el teórico. Porque ustedes van a tener un parcial teórico y aparte un Un parcial parcial práctico. práctico. Claro. ¿De dónde van a estudiar el práctico? Del libro Linux, Teoría y Práctica. ¿Sí? De ahí. Y el teórico lo estamos estudiando de Stalin y Tannenbaum. Perfecto, profe. Eso quería, Bien. esa era mi duda porque no creí que se tenía que estudiar de uno de los 3 o los 3, pero ahora sé Es que que de en los 3. realidad vas a estudiar los 3. Lo que pasa es que uno te sirve para el práctico y los otros 2 para el teórico, pero vas a estudiar los 3. Claro, profe. Muchas gracias, profe. Nada de nada. Hoy vamos a repasar la unidad 1, profe, ¿verdad? Hoy vamos a repasar un poquito, más bien yo les voy a hacer preguntas, ¿sí? Me pregunta Catalina lo de Linux teórico. ¿De dónde lo estudiamos? O sea, en realidad nosotros estamos viendo en las clases teóricas algunos temas de Windows y algunos temas de Unix o de Linux, ¿sí? Que están en los libros de Stalin al final de cada capítulo y en el libro de Tannenbaum también hay algo. Y podés completarlo con lo que aparece, como decía Bruno, hay algo de teoría en el libro de Linux para el práctico, tiene en cada capítulo una introducción teórica y bueno, de ahí también pueden obtener información. Por eso les decía, tienen que manejarse con los 3 libros. ¿Bien? Bueno, ya tenemos bastante conectados, vamos a esperar un poquito más. ¿Sí? Yo les voy a ver, a compartir un poquito. Vamos a hablar, hoy nos toca hablar sobre procesos, pero bueno, como decía ahí Sol, su compañera, vamos a hacer un pequeño repaso de la unidad 1 porque ustedes ya están leyendo, ¿sí? El capítulo de la unidad 1 están leyendo ¿qué? El capítulo 2 de William Stalin, si Claro. no me equivoco. Exactamente. Bueno, Sí, sí. entonces profe. de ahí vamos a repasar, vamos a conversar más bien de algunos temas. Me pregunta Gabriel si estudiar lo que vemos en clase. En realidad, ustedes tienen que estudiar todo lo que figura en la modalidad académica. Lo que vemos en clase, ¿qué es? Una guía de estudio, ¿sí? Conversamos de los temas, las presentaciones que les dejamos en el aula virtual son para ayudarlos a ustedes a entender cada tema, pero por supuesto que no está todo. Entonces, ustedes se van a manejar con la modalidad, es decir, con el programa. Entonces dicen unidad número 1, ven todo lo que sea del teórico. Para el parcial teórico, por supuesto. Si falta algún tema del que no tocamos en clase, bueno, lo tienen que estudiar de los libros. ¿Sí? Siempre con el programa completo. Lo mismo
después para el examen final, ¿de acuerdo? Entonces, antes la excusa era, no lo dio mi profesor, no lo vimos en clase, esa excusa ya no va más. Siempre las evaluaciones son con el programa completo, salvo que cuando llegue el momento de preparar el parcial, la clase anterior, que charlemos qué temas van y qué no, yo decida sacar algún tema. Eso es diferente, ¿sí? Cuando nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, tal tema no entra en este parcial, entrará en el siguiente o entrará en el examen final. Si no decimos nada, tienen que preparar todo. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Bueno, toca comenzar con la unidad 3, pero bueno, vamos a hacer un repasito, vamos a charlar sobre la unidad 1. ¿Qué vimos en la unidad 1? Vimos todos los primeros conceptos de introducción a los sistemas operativos, si recuerdan. Bueno, este era... La evolución. La evolución, todo. Bien, ¿por qué es importante que nosotros, qué les parece a ustedes, que analicemos la evolución de los sistemas operativos? ¿Es una pregunta personal o tiene un concepto ligado? Que no, siempre van a ser, no les voy a hacer Profe, preguntas disculpe, personales. ¿puede repetir? Que no ¿Por puedo qué usted escuchar. considera que es importante? Yo considero que es importante analizar la evolución de los sistemas operativos, sí. Y les pregunto por qué. Nosotros en el programa seguimos insistiendo en ese tema, ¿no es cierto? De decir, bueno, es parte de la historia. No. A ver, me dice acá Gabriel, para entender mejor cómo funcionan los más modernos. ¿Qué les parece a los demás? Sí, puede ser, inclusive para entender cómo ha sido el cambio de a nivel software y hardware y cómo se han relacionado esos dos cambios. No Aparte que, entenderlos ahora, sino poder aprender de lo que ya hemos entendido y desarrollado en momentos anteriores. Qué problemas surgieron y cómo los trabajamos por si vuelven a surgir problemas similares, tener un modelo de referencia. Pero el problema es que Bueno, no te van a volver a surgir problemas, ese ya lo solucionaste, fue todo avanzando. a ver, vamos a levantar la mano y yo voy a dar la palabra porque si no, Realmente, esto no vamos a poder manejarnos de esta manera. Entonces, a ver, Hendrik Gabriel levantó la mano. Perfecto. Bien, Gabriel. ¿Qué quiere decir Juan Camargo? no, yo quería también decir que no solo para, o sea, lo estudiamos también porque o sea, los sistemas operativos actual se basan en o sea, en los de antes, o sea, no es que quedaron todos obsoletos. Exacto. Estamos O sea, usando más las que nada, o mismas sea, las partes, lo técnicas. que estamos viendo por lo general se Ujú. sigue usando, o sea, en lo que Exacto. hacemos énfasis, no es que hacemos énfasis en lo que ya se dejó de usar. Perfecto. Exacto. Así como les decía Gabriel recién, conceptos de proceso en serie se utilizan para algunos periféricos. Por ejemplo, conceptos de monitor residente que aparece en lo que es procesamiento por lote, se sigue utilizando, es el concepto que se aplica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el núcleo del sistema operativo está siempre presente en la memoria. ¿Sí? Pero bueno, vamos a reorganizarnos. Entonces quedamos de acuerdo en que la evolución de los sistemas operativos es muy importante.
Ustedes tienen que ver en detalle, ¿sí?, en cada etapa, cuál es el concepto que aparece. Eso es lo que tienen que apuntar ustedes, el concepto o los conceptos que aparecen porque se aplican actualmente en los sistemas operativos modernos. ¿Bien? A ver, Juan, baja la mano porque ya hablaste. Les pregunto, el sistema operativo, ¿sí? Ahí tienen ustedes, bueno, las filminas que han bajado. ¿Es un programa? Sí. Es un programa. A ver, Agustín levantó la mano y la bajo. Recuerden, Ah, no, yo levantamos la pensé mano. que era, o sea, un conjunto de programas, pero supongo que es lo mismo. Es lo mismo. Exacto. El sistema operativo es un programa. Para el microprocesador, ¿existe alguna diferencia entre el sistema operativo y un programa de usuario? A ver, ¿quién levantó la mano? Nahuel. No, porque es el sistema operativo que simplemente le va pasando los programas al procesador y el procesador lo ejecuta. Entonces, para el micro es otro programa más. No hay diferencia. Bien. Como programa, ahora, nosotros como concepto de programa, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Cómo lo llamamos? Conjunto de programas ¿de qué? ¿De aplicación? A ver, Elías levantó la mano. Software de base se le llama. Software de base, perfecto. ¿Por qué? Para poder diferenciarlo de los programas de aplicación. Al decir software de base, ya estamos haciendo referencia a que es un administrador, ¿sí? Que va a comandar, no vamos a decir comandar, sino administrar los otros programas. Bien, ¿cuáles son las tres funciones u objetivos principales? Controlan la ejecución de los programas de aplicación, me decía Juan. Bueno, levantó la mano Agustín. Interfaz de usuario, o sea, entre usuario y computadora, administrar recursos y la facilidad. Ah, está acá, profe, lo tiene usted puesto. No, no, está puesto ahí. Está puesto, sí. Está compartido. Y eso es lo que yo les preguntaba. Exacto. Esos son los tres. Bien. Háblame, no sé, el que comentó recién, ¿en qué consiste este objetivo? Interfaz de usuario y computador. Para facilitar el uso del usuario de la ¿De qué computadora, forma? digo. ¿De qué forma? Em, con, ¿cómo es? Como escondiendo las cosas que no necesita ver un usuario pase. R- Eso es lo que yo entendí más o menos. O sea, pues si tenemos un usuario, el más básico, después el programador y el diseñador del sistema operativo, y el sistema operativo le esconde lo que no necesita ver. El usuario base solo va a ver un conjunto de programas, por ejemplo, mientras que el programador va a ver utilidades. Eso es lo que yo entendí más o menos. Profe, yo eso lo entiendo como la Wii. No sé Perfecto. si. Sí, como la Wii. Y a través Sí, de sí. la Wii, ¿qué podemos hacer? Y podemos hacer todo lo del sistema, pero de forma gráfica. No sé. O Por sea, ejemplo, no sé, buscar un archivo. Onda, vos no lo vas a buscar por consola, sino que vas a buscar en el buscador y escribir archivo y te lo busca. Por ejemplo, bien, no sé. perfecto. Bien, Nahuel levantó la mano. Claro, profe, lo que yo quería agregar es que el sistema operativo hace una especie de transparencia entre el usuario y el proceso. O sea, básicamente, como decían los compañeros, esconde todo eso para que el usuario lo pueda usar. Y
Y también deja que el programador pueda desarrollar nuevos programas con esta interfaz. También, sí. Lo hace, puedes desarrollar nuevos programas, te facilita, por ejemplo, editores de texto, compiladores, ¿sí? Que te permiten desarrollar nuevos programas. Sol También levantó están la los mano. programas que son en torno de desarrollo, los frameworks. Exacto. Bueno. Sol. Claro, como señalaban los compañeros, a nivel de programador sí uno va a tener una gran cantidad de utilidades que el sistema operativo le va a otorgar, pero a nivel usuario final, que no son necesariamente están relacionados con lo que es el área de programación, van a poder llevar a cabo sus tareas diarias de forma sencilla y clara sin tener que inmiscuirse en los detalles de controladores, entradas, salidas y demás. En ese sentido, Bien. facilita el uso. Perfecto. Ahí en el libro ustedes van a ver que le detalla, así como les dice Sol, tareas diarias. Por ejemplo, crear programas, ¿sí? Ejecutar programas, ¿sí? Ejecutar aplicaciones, a tener un acceso a los dispositivos transparente, como decía Nahuel, poder manejar las impresoras fácilmente, acceder al disco o leer archivos simplemente con un doble clic, ¿sí? Tener un acceso controlado a los archivos, la utilidad a la que permanentemente están accediendo es, por ejemplo, al gestor de archivos, ¿sí? Que es una utilidad. Bien. También lo que es el acceso al sistema y el manejo de errores. Ese otro servicio que brinda al usuario como interfaz, ¿sí? Puede simplemente reportarlo al error o sin reportarlo, detectarlo y solucionarlo, ¿sí? Es otra función del sistema como parte de esta interfaz usuario-computador. ¿Bien? Y por supuesto, llevar la contabilidad, eso es transparente, también al usuario. ¿Por qué? Porque supervisa parámetros de rendimiento, ¿sí? En lo que es tiempo de respuesta, si hay una aplicación que no responde rápidamente, lo reporta o la cancela directamente. ¿Para qué? Para que el usuario pueda lanzarla nuevamente. ¿Bien? A ver, Sol, no sé si levantás la mano o había quedado Sí, ya. no, quería, profe, comentar a lo que usted dice, el hecho del tema de la seguridad. Nos protege en cierta forma de no eliminar o modificar ficheros que puedan hacer que el mismo sistema tenga fallos en esa Bien, misma capa. exacto. Bien, y también en lo que es en cuanto a acceso del sistema, le permite al usuario poder modificarlo, por ejemplo, el acceso a los archivos. Me dice sí. ¿Cómo? A ver ahí, Nahuel levantó la mano. Claro, o sea, sí, no, depende qué permiso tenga ese usuario. Por lo general, por default, cuando hay un solo usuario, ese usuario es el administrador, entonces puede modificar todo el archivo que quiera. Claramente manteniendo el margen de seguridad que mencionaba Sol, tipo, el sistema le va a advertir cuando va a borrar algo importante o algo que pueda llegar a romper los programas. Pero Bueno, en general, es el control. Ustedes, si quieren, tratan de borrar un archivo del sistema, le advierte, les pide identificación y generalmente incluso aunque se identifiquen no lo borra. Pero aparte de los permisos, ustedes lo pueden actualizar a través de las propiedades de los archivos, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, cada usuario puede actualizar las propiedades de sus archivos, ¿sí? De los que es dueño, sin que sea el administrador. Entonces, como decían, a través de este entorno gráfico es posible que el usuario final pueda hacer algunas tareas administrativas como lo que es
la asignación de permisos a sus archivos. A veces lo hace por defecto, general, la mayoría de las veces. Lo hace por defecto y prácticamente maneja todo el sistema operativo. ¿Bien? Bueno, y le facilita el acceso a los archivos cuando les propones accesos directos o cuando detecta que hay carpetas que están siendo muy utilizadas, las propone primero, etc. ¿Sí? Todo eso en lo que es la facilidad de interfaz con el usuario. El otro objetivo que es como administrador de recursos. A ver, ¿alguien más, aparte de Sol y Nahuel, que quiera comentar? Levanta la mano. Alexander. Yo eso lo tomo como que el sistema operativo se encarga de una parte que, por ejemplo, no sé, designar cierta parte de la memoria RAM y del procesador para el funcionamiento del sistema operativo, sí o sí, y después va asignando y va distribuyendo a cada uno o a cada programa cierta cantidad. Bien, lo que es la administración de la memoria. Perfecto. Es que ¿Cómo es, justamente profe? en la evolución, justamente eso fue uno de los puntos de evolución de los sistemas operativos, cómo hacer para que sea más eficiente la administración de los recursos. Bien. Sofía tiene levantada la mano. Toledo. Ah, No sé sí, si quiere yo entendió que hacía una jerarquía de archivos para saber qué ejecutar primero y qué no, en caso de que dos archivos llegaran al mismo tiempo, por ejemplo, o que dos ejecuciones. Sí, justamente nosotros vamos a hablar en el capítulo 3 de cómo planifica los procesos, no archivos, sino procesos para poder ejecutarlos, ¿sí? Nosotros en lo que es el capítulo 1 mencionamos la administración, ¿sí? Que significa el control y la organización. ¿Estamos? ¿Cómo va a ejecutar los procesos? Lo vamos a empezar a ver hoy, ¿sí? Y sí, hay algunas, no sé si jerarquía, pero sí asigna prioridades o simplemente una cola de espera según su orden de llegada y así los va ejecutando. Mencionaron, Alexander dijo que uno de los principales recursos a administrar es el uso de la memoria. ¿Lo hace solamente el sistema operativo o en conjunto con quién? Ender, Gabriel, a ver. No. Juan Pablo. Sí, con el procesador. Con el procesador. Exacto, porque tenemos hardware específico en el microprocesador que permite lo que es ya vamos a ver más adelante, las traducciones de las direcciones de memoria, direcciones virtuales se convierten en direcciones reales, ¿sí? Vamos a hablar de memoria virtual. Y para manejar la memoria virtual, el microprocesador necesita hardware especial. ¿Sí? Entonces, en forma conjunta, los módulos del sistema operativo y el microprocesador administran la memoria. ¿Cuál es el otro recurso importante a administrar? Perdón, profe, se me cortó justo. ¿Ya mencionaron cuál? ¿Cuál es el otro recurso importante a administrar? Juan Pablo levantó la mano. ¿El tiempo de procesador puede ser? El tiempo del microprocesador. Bien, el tiempo del microprocesador. ¿Y qué más? ¿Qué hay que tener en cuenta en el uso del microprocesador? Profe, tengo una pregunta. ¿Eso sería lo mismo que temporización de la ejecución de los programas? Está en el tema, no es lo mismo. Bien, bien, bien. A ver, Elías Jesús levantó la mano. ¿Pueden ser los hilos o subprocesos? Hilos y subprocesos. Bueno, pero el recurso que se está manejando es el tiempo del microprocesador. Los hilos, los procesos, son los que consumen recursos. ¿Se entiende? Sí, profe.
Bien. Francisco Molina. ¿Puede tener que ver con los dispositivos de entrada y salida? Como recursos. Sí, también En el administra. tiempo de procesador, digo. No tan así, pero sí, administra los dispositivos de entrada-salida. Hay algunos que van a consumir tiempo de microprocesador, pero en general cada grupo de dispositivos periféricos tiene asignado un controlador que en realidad es un microprocesador dedicado, ¿sí? Entonces, lo que es realmente entrada-salida no consumiría tiempo del microprocesador, generalmente, ¿no? Pero sí, puede ser. No, lo que yo apuntaba aquí, les preguntaba... ¿Puedo decir? A ver, Juan. Para mí es cuánto tiempo debe dedicar el procesador, debe dedicar el procesador a la ejecución de programas de usuarios particular. Bien. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hay que asignarle el microprocesador a cada proceso? ¿Sí? Eso entra en lo que nosotros dijimos, administración del tiempo del microprocesador, ¿sí? Y tienen que garantizar que siempre el control del microprocesador regrese al sistema operativo, porque si no, dejaría de funcionar nuestro sistema. ¿Bien? ¿Eso sería por parte del sistema de interrupciones? Exacto, a través de las interrupciones. Bien, y lo que haría acá con el tema de la contabilidad, que habla de lo que es tiempo de respuesta y parámetros de rendimiento, hay un parámetro que se llama grado de multiprogramación. ¿Lo vimos? Creo que no. Todavía no. Ah, ¿no? Ah, no, me confundí con la multiprogramación, sí. Grado No. de multiprogramación. Bueno, ya lo vamos a mencionar en el capítulo 3. Ese grado de multiprogramación le permite al sistema operativo decidir si puede aceptar o no un nuevo proceso en el sistema, ¿sí? Para poder siempre mantener un tiempo de respuesta aceptable. Bien, vamos a lo que es la evolución. Evolución de los sistemas operativos. Aquí está. Cambié de... Ahí está. ¿Se ve? Evolución de los sistemas operativos. Sí. Sí, profe. Las 4 etapas son procesamiento en serie, por lote, ¿qué más? Por lotes con multiprogramación y tiempo compartido. Mencionamos recién la evolución y teníamos que prestarle atención a los nuevos conceptos. ¿Qué concepto aplicamos aquí? En procesamiento en serie. Que hay que planificar. Uy, disculpe, no levanté la mano. Perfecto. Planificación. Ese es un concepto que fue evolucionando y que lo vamos a desarrollar en el capítulo 3. ¿Cuál es la primera planificación en esta etapa? ¿Cómo se implementa? Hay una relación directa con el hardware. Se interactúa porque no hay sistema operativo. Entonces hay que reservar los tiempos de la máquina. ¿Y cómo se reserva? No me A acuerdo mano. cómo es. A mano con un formulario. Se anotan en una planilla. Esa es la primera idea de planificación, siendo que no había sistema operativo tal cual dijeron. ¿Por qué? El programador programa directamente ¿en qué? ¿Código de máquina? En código de máquina. Programa directamente en código máquina. El primer código máquina eran ceros y unos, y programaban en ceros y unos. ¿Bien? Se cargaban todos estos programas a través de algún lector de tarjetas, por ejemplo. ¿Sí? El programador podía mirar directamente el contenido de los registros del microprocesador y también podía leer el contenido de la memoria.
Todos eran ceros y unos en esa etapa. Acceder directamente a leer el hardware, ¿no es cierto? O sea, leía qué contenían los registros internos del micro. Y nosotros ahora también podemos hacerlo, se pueden hacer volcados de la memoria, ¿sí? Y que generalmente lo muestran en codificado o ¿cómo es? En assembler o algunas direcciones en hexadecimal, ¿sí? Hay software que nos muestran los registros internos del microprocesador, pero ya no los vemos en ceros y unos, ¿sí? Lo vemos en hexadecimal. Bueno, primer concepto, planificación. Segundo concepto que aparece, ¿cuál es? El tiempo de preparación. El tiempo de preparación. ¿Qué incluía ese tiempo de preparación, Agustín? El tiempo de configuración se decía trabajo, que era cargar en la memoria del compilador y del programa, todo a mano, creo que era. No sé si se refiere a eso, profe, el tiempo de Sí, eso es. configuración. Ah, bien. Y no sé mucho más de eso. Acá el trabajo lo que consiste en que existe un programa fuente que se compila y se genera un programa objeto, ¿sí? Que es el que se sube a la memoria y se ejecuta, ¿sí? Aparece el concepto de trabajo, ¿de acuerdo? Pero aparte, ¿qué más? Que es muy importante. A pesar de que no había sistema operativo, se incluyen bibliotecas de funciones comunes, ¿sí? Que se pueden utilizar en cada ejecución de cada programa. Aparece el concepto de programa montador, el programa cargador, el programa depurador, rutinas o programas que se encargaban de la gestión de entrada-salida, que son, ¿sí? El que lee las tarjetas perforadas y el que envía la salida a impresión. Entonces son rutinas que son comunes y que son utilizadas por todos los programas de los usuarios. ¿Sí? Ahí aparece el primer concepto de lo que es biblioteca, ¿sí? O funciones comunes. Eso es muy importante también. Profe, Sí. sería como el tatarabuelo de los DLL, ¿o no? Exacto, aparecen esos primeros conceptos, el de bibliotecas, ¿sí? Que ahora tenemos como DLL, y los otros son servicios. Ahora nosotros los llamamos servicios, ¿sí? Que son funciones comunes, ¿sí? Que los llama ahí el autor Stalin. Por eso, como les decía, prestemos atención a los conceptos. En la segunda etapa, procesos en serie. Bueno, el concepto principal aquí, Nahuel, ¿cuál es? ¿De procesamiento en serio o puedes repetir No, justo? de proceso por lote, perdón. No sé si alguien más quiere levantar la mano, no hay problema. No, yo. Agustín. A ver, Agustín. El monitor residente puede ser. El monitor residente. Actualmente, ¿cuál es el monitor residente? O sea, es como el primer concepto que había de sistema operativo, que cede el Exacto. control al micro o a las aplicaciones de usuario, creo. Perfecto. Y te pregunto de nuevo, actualmente, ¿cómo lo llamamos? No llamamos más monitor residente, ¿cómo lo llamamos? A ver, Juan Pablo. Perdón, profe. No, iba a explicar lo de residente. ¿Qué era la pregunta que acaba de hacer? Actualmente, ¿cómo llamamos a ese monitor residente? Creo que es el sistema de interrupciones, ¿puede ser? No. A ver, Francisco Molina. ¿El micronúcleo puede ser? El micronúcleo o kernel. Exacto.
Exacto, o sea que el concepto de tener, porque el monitor era todo el primer concepto de sistema operativo. Subía a memoria solo una parte, ya en esta etapa de procesamiento por lote. Y esa parte eran las rutinas más importantes, ¿sí? Como es el de la planificación de procesos. Y ese monitor residente es lo que llamamos hoy kernel o micronúcleo, ¿bien? Y todo lo demás se subía a memoria a medida que el proceso que se estaba ejecutando lo necesitaba. ¿Bien? Que es como se está trabajando actualmente. ¿Y la forma de trabajo cuál era? Rápidamente, así empezamos con el capítulo 3. Espere, profe, ¿seguimos hablando del monitor o del De la microkernel forma de ese? trabajo del procesamiento por lotes. Se alterna la ejecución de los programas de usuario y la del monitor. Perfecto. Sí. ¿Y eso cómo se hacía? ¿A través de qué lenguaje? ¿Lenguaje de interrupciones? No. Lenguaje No. máquina. Lenguaje De control de de trabajos. trabajos. Este lenguaje de control de trabajos se intercalaba en lo que era la codificación de los procesos y garantizaba que cada programa pudiera devolverle al monitor el control del procesador. ¿Se entiende? Cada programa se construía de modo tal que volviera al monitor al terminar el procesamiento. De este modo, el monitor podía elegir el siguiente programa para ejecutarse. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, en la siguiente etapa, sistema por lote con multiprogramación. Vamos a llegar hasta ahí. Ahí está. ¿Cuál era la desventaja de la etapa anterior? Que cada proceso llevaba mucho tiempo. Tenías que esperar a que termine un proceso por completo para poder empezar el siguiente. Entonces no se aprovechó el espacio entre medio. Bien, muy bien. ¿Y qué más? A ver, Sol. A lo que dijo Abril, agregaría que el procesador estaba frecuentemente ocioso. Entonces esos tiempos perdidos entre tareas eran casualmente tiempos perdidos que no se aprovechaban. Perfecto. Bien. En cuanto a la memoria. Agustín. O sea, ¿cómo funciona la memoria con la multiprogramación? No, con el anterior, con lotes. Ah, no. No, o sea, yo sé que en la multiprogramación tienen que estar todos los procesos en la memoria, pero en lotes no sé cómo funciona. Bien. Bueno. No se debe modificar la zona de la memoria, profe. ¿Cómo? Que no se debe modificar la zona de memoria donde está trabajando el monitor. ¿Puede ser? Bien. Sí. Sí, pero además nosotros teníamos en memoria el proceso que se estaba ejecutando y las bibliotecas y todo lo que se haya cargado como funciones comunes. Después se leía el siguiente trabajo, etcétera, y se subía a la memoria. Bien, entonces, en multiprogramación, ¿qué concepto podemos nosotros? Esto es lo que ustedes decían, en monoprogramación, fíjense, se ejecutaban, decía sus compañeros, y si había alguna interrupción o alguna operación de entrada-salida, se debía esperar, porque a pesar de que era en serie o por lotes,
lo mismo, se ejecutaba de a un proceso por vez, hasta que este terminara y después venía el siguiente. Por lo tanto, había muchos tiempos de espera. Bueno, perfecto. En lo que es la multiprogramación, se ejecutan varios procesos en forma alternada, justamente para aprovechar todo el tiempo del microprocesador y disminuir los tiempos inactivos, que los llama tiempos muertos. ¿Sí? En multiprogramación, ¿qué pasa con la memoria? Coexisten todos los procesos en la memoria. Están todos los procesos presentes en la memoria. ¿Sí? Cada vez que se crea un proceso, ¿sí?, se sube a memoria. Porque si no, no se podría llevar a cabo la multiprogramación. Recuerden que el microprocesador solo ejecuta instrucciones que estén almacenadas en la memoria principal. No busca instrucciones en ningún otro dispositivo que no sean la memoria principal o las memorias caché, ¿sí? Entonces, los procesos tienen que estar presentes en la memoria. Multiprogramación o multitarea. A ver, Juan, ¿qué quiere decir? ¿En qué consiste la planificación en esta etapa? ¿Cargar los programas en la memoria? Bueno, esa es parte de lo que es la técnica de multiprogramación. Pero yo te pregunto por la planificación. ¿Cómo era que el sistema operativo pasa de una ejecución de un proceso a otro? ¿O cuándo? Si les parece mejor. Y se requiere un algoritmo para poder decidir cuál de los procesos ejecutar si están todos cargados, por ejemplo. Cuando se desocupan los recursos necesarios para el proceso. Acá había dos formas de trabajo. O se ejecutaba hasta terminar, o se ejecutaba y después había una interrupción a causa de una operación de entrada-salida. Entonces, esa era la oportunidad que tenía el sistema operativo de elegir otro proceso para que ejecute mientras el proceso que ejecutó la instrucción de entrada-salida está esperando el recurso que espera. A ver, Constanza. Profe, ¿no es que, claro, que el procesador decide cuál ejecutar mediante un algoritmo? Exacto, sí. Bien. Ya vamos a ver ahora en el capítulo 3 que no necesariamente el sistema operativo debe esperar a que ocurra una ruptura natural, que vamos a llamar, que es la operación de entrada-salida, para poder elegir a otro proceso y darle el control del micro, ¿sí? Por eso les decía, en esta primera etapa de procesamiento por lotes con multiprogramación, no existía el tiempo de ejecución, el concepto de tiempo de ejecución, que es lo que nosotros vamos a llamar quantum, ¿sí? Entonces, cada proceso en ese momento se ejecutaba hasta terminar, ¿sí? Entonces tomaba el control del micro hasta terminar, y la posibilidad de que poder intercalar el trabajo con otro proceso, con la ejecución de otro proceso, era cuando había una ruptura natural. ¿A qué llamo ruptura natural? A la operación de entrada-salida. Fíjense que en la operación de entrada-salida es cuando se van
el sistema operativo los va intercalando en su ejecución. Si no hay rupturas naturales, se ejecutaba hasta terminar. Ese era el concepto en ese momento. ¿Bien? Bueno. Las ventajas dijimos que aprovechábamos más el tiempo de uso del microprocesador y este no tiene tiempos muertos. La otra evolución es el tiempo compartido. ¿En qué consiste? El tiempo del procesador se divide entre los usuarios. ¿Sí? ¿Y qué más? La memoria también. Bien. Los usuarios se conectan mediante terminales. Perfecto. Es decir, que no tan solo va a compartir los recursos entre los distintos procesos, sino con procesos de distintos usuarios que pueden conectarse, ¿sí?, en forma remota. Entonces, ahí puede dividir la carga, dividir el uso de los recursos y permitir que N usuarios puedan solicitar servicios al sistema operativo en el mismo tiempo y poder brindarles servicios a todos ellos. ¿Bien? Sí, Fíjense profe. que en lo que es tiempo compartido, ¿sí?, aparecen los primeros conceptos con las redes, ¿sí? Las redes principalmente de área local primero. ¿Bien? Bueno, bien. Retomando entonces, de todo lo que hemos visto, ¿qué es un proceso para ustedes? Un programa en ejecución. Para mí. Un proceso es un programa en ejecución. ¿Nahuel? Bueno, sí, un programa de ejecución, una serie de instrucciones que sería el programa que se está ejecutando y está ocupando un espacio en memoria y está consumiendo una cantidad de recursos. Exacto. El programa en ejecución, al cual llamamos proceso, consume recursos. Entonces, para que esté completa la definición, tenemos que mencionar que este proceso no es tan solo el programa en ejecución, sino que consume recursos. ¿Sí? Eso es muy importante mencionarlo. Este proceso o el consumo que hace el uso de los recursos lo controla, por supuesto, y lo administra el sistema operativo. ¿Bien? Cada proceso, ya vamos a ver, que es el programa en ejecución, cuando se crea con él una imagen del proceso. ¿Sí? Esa imagen tiene todo un área que la vamos a llamar bloque de control de procesos, que es la parte administrativa, donde se registra toda la parte administrativa del uso de los recursos que está haciendo el proceso. Y después tiene un área, esta imagen, donde se almacena el programa, que algunos autores lo llaman texto. Está el área de datos, donde generalmente se van a guardar las variables o datos que use el programa o el proceso, y también archivos, ¿sí? Después el área de la pila, que eso es muy importante. ¿Ustedes saben lo que es la pila de un programa? ¿Qué es la pila? A ver, Nahuel. La pila, profe, es una memoria donde se va guardando de la forma en la que van llegando los programas, las instrucciones, y siempre es lo último que
Lo último que llegó es lo primero que va a salir. Exacto. Sí, A sí, ver, así Sol. como- Sí, coincide un poco con lo que dice Nahuel. Es una memoria auxiliar de lo que tiene de forma LIFO, que lo último que entra es lo primero que sale, que generalmente se usa para consultar rutinas u otros procesos que estén en ejecución. Para consultar. Se almacena en la pila la dirección, ¿sí? A donde deberá volver todo lo que es la ejecución del programa cuando se hace un salto o un llamado a subrutina. Eso es la pila del programa, ¿sí? Acá el concepto importante que nosotros vamos a destacar es el contador de programa, que indica la siguiente instrucción a ejecutar. Yo creo que ustedes recuerdan este concepto porque lo vieron en ACO. ¿Sí? Sí, sí, es verdad. ¿A dónde está este registro? ¿Nahuel? No, profe, yo me olvidé de bajar la mano, perdón. Ajá, bien. ¿A dónde está el contador de programa? En la memoria. ¿En el procesador? En el microprocesador. Ah, Muy bien. En el microprocesador. Este registro es muy importante. Primero, el contador de programa, cada vez que se llama a una subrutina, ¿no es cierto? O se hace un salto dentro del programa, y ese llamado a subrutina puede incluir atención de interrupciones, puede incluir, no sé, una ejecución de entrada-salida, lo que sea, se registra o se resguarda el contador de programa en la pila. Y también en lo que es el bloque de control de procesos. ¿Sí? Y después, este contador de programa, que es un registro del microprocesador, se carga con la instrucción que deberá ejecutar el nuevo proceso que tiene asignado el microprocesador. Entonces, el contador de programa siempre va a registrar la próxima instrucción a ejecutarse de cualquiera de los procesos que se ejecuten en el sistema. ¿Sí? Se va actualizando porque es un registro interno del microprocesador y es muy importante. El programa, como les dije, lo llama entidad estática. ¿Por qué? Porque es el código, es el conjunto de instrucciones que genera el programador. En cambio, el proceso es una entidad dinámica porque va cambiando en el tiempo durante su ejecución y la imagen del proceso también va cambiando en lo que es el contenido de cada área que yo recién les mencioné. Bien, hablamos recién de multiprogramación, hablamos recién de tiempo compartido, ¿sí? Y de las transacciones de tiempo real, que es la nueva característica que tienen los sistemas operativos ahora, ¿sí? Que permiten la consulta o actualizaciones de las bases de datos. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una transacción en tiempo real? Me pregunta aquí Nahuel. Yo no lo podría expresar de esa manera, porque un proceso no tiene un conjunto de procesos. Se puede ejecutar como un conjunto de hilos. Ya vamos a ver ahora traza, y vas a ver que hay trazas que se pueden ejecutar en paralelo, y cada traza puede generar un hilo. O que puede ser como una especie de subproceso. O durante la ejecución de un proceso llamar a otro programa, ¿sí? Lo que provoca que se crea otro proceso, y como alguien lo llamó, se está creando un subproceso. Un proceso no es un conjunto de procesos, eso no te lo van a aceptar como concepto. Bien, un ejemplo de transacción en tiempo real. Por ejemplo,
cuando van al cajero automático, ¿se estará haciendo una transacción en tiempo real? ¿Qué les parece? Sí, vos le estás dando los datos tuyos bancarios a la máquina, Ujú. supongo en el cajero, y la máquina en respuesta te da dinero, según lo que vos le Perfecto. indicas. Ujú. Y ahora los pagos con el celular, ¿cómo se llaman? Que lo hacen con el código QR, ¿o no? ¿Eso será Sí, una transacción en tiempo real? sí, también. También. Son todas transacciones en tiempo real que actualizan las bases de datos. Ustedes tienen, cargan dinero y pueden comprar con eso pago, no sé cómo se llama, pago fácil, creo, no. Mercado Pago, Mercado ¿qué Pago. será? Mercado Pago. Se me había ido la Sí. Mercado Pago, ¿sí? Mercado Pago. Bueno, todo eso son transacciones en tiempo real. Bien, que un sistema operativo, les da alta prioridad a ese tipo de procesos. ¿Mm? Porque el tiempo de respuesta al usuario es prioritario para el sistema. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos, a ver, un ejemplo de la ejecución de los procesos, ¿sí? Dijimos que cuando un programa se ejecuta, se crea un proceso, ¿estamos? Y se crea la imagen del proceso. Entonces, bueno, acá principalmente para lo que es ver la traza, vamos a estar hablando de la parte de texto o la parte de programa del código, ¿sí? De las instrucciones. Y vamos a suponer que tenemos la memoria RAM, y en la memoria RAM tenemos en uno de los módulos principales del sistema, que es el planificador. David Nas levantó la mano, sí. Sí, profe, disculpe, ¿usted está mostrando la filmina de que dice creación de un proceso? ¿O está mostrando otra cosa? Estoy con ejecución. Ah, perdón. No Ah, les no, estoy no mostrando. estamos viendo. Eso explicaría por qué. Hoy usted estaba diciendo, estamos viendo que Claro. pasa un proceso y... Bueno, No, perdón. Ahora sí, ejecución de procesos, ¿están viendo? no, No, seguimos en la todavía no. creación de un proceso. Bueno, ahora lo comparto. Acá estamos. Ahora sí, Ahora sí. ejecución de procesos. Acá tenemos el proceso A, el B y el C. Y en memoria tenemos uno de los módulos del sistema que siempre van a estar presentes en la memoria, que es el planificador, ¿sí? El planificador de procesos. Se cargan en memoria el proceso A, el B y el C, ¿sí? Habíamos dicho que en lo que es multiprogramación, los procesos que se van a multiprogramar tienen que estar presentes en la memoria para que el planificador pueda elegirlos. Ya vamos a ver más adelante que en los sistemas operativos actuales no es necesario que los procesos estén completos en la memoria, ¿sí? Porque la memoria es un recurso escaso, siempre lo consideramos así, y bueno, y hay que optimizar el uso. Entonces, todos van a estar presentes en la memoria, pero no hace falta que estén completos. Bien, por lo menos todos los que el planificador pueda elegir para que se ejecuten. Hay otros que no los puede elegir, bueno, eso no hace falta que estén presentes en la memoria, ¿sí? Y fíjense, aquí vamos a suponer en qué posición de memoria han subido, qué posición de memoria tienen asignado y qué espacio de direcciones tienen asignado. El planificador en la posición 100, el proceso A en la posición 300, el proceso B en la posición de memoria 500 y el proceso C en la posición de memoria 900. Bueno, ¿y qué es la traza del proceso? ¿Sí? La traza justamente es la ejecución del proceso. ¿Cómo van a ir ejecutándose las distintas instrucciones del proceso? A eso nosotros llamamos traza. Bien, y el proceso no se va a dar cuenta
que su ejecución se intercala con otros procesos. El comportamiento de un proceso individual, ¿sí?, puede caracterizarse por la lista de la secuencia de instrucciones que se ejecuten para dicho proceso. Entonces, la lista de ejecuciones es lo que nosotros vamos a llamar traza. ¿Se les cortó? ¿No entendieron, chicos? No, a mí no, se me profe. cortó, profe. Usted Bueno. está bien, siga. Bien. Fíjense, estas son las trazas de los procesos. Bien, el proceso A se va a ejecutar la instrucción 300, 301, 302, 303, bueno. El proceso B a partir de la 500, el proceso C. Dentro de este conjunto de instrucciones puede haber saltos, puede haber llamados a subrutinas, por supuesto, ¿sí?, llamados a atención de interrupciones, etc. Pero para simplificar, nosotros tenemos unas trazas consecutivas muy sencillas, ¿bien? Y el planificador que se ejecuta en 2 posiciones de memoria, chiquito. Bien. Fíjense cómo se va ejecutando. Primero se carga el planificador y se ejecuta instrucción 100 y 101. En estas 2 instrucciones, ¿qué va a hacer el planificador? Simplemente elegir al proceso A para que se ejecute. ¿Qué hace en esa? Yo digo, elegir para que se ejecute. ¿En qué consiste esto? Lo voy a mencionar lo más simple que pueda y después lo vamos a ir analizando más. Tiene que leer del bloque de control de procesos del proceso A, el contador de programa y llevarlo al microprocesador. Es decir, que va a cargar en el contador de programa que está en el micro, ¿qué valor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se entendió la pregunta o no? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Repito. Cuando el planificador elige un proceso, elige el proceso A, debe poner la dirección de la instrucción, de la primera instrucción que se va a ejecutar del proceso A, lo va a colocar en el contador de programa, que está en el microprocesador. En eso consiste también que el planificador lo elija al proceso A. ¿Qué valor va a colocar en el contador de programa? ¿Qué les parece? 300. 300. Exacto. Coloca en el contador de programa, en el micro, el valor 300. Eso va a hacer que comience la ejecución del proceso A. Se ejecute la instrucción que está en la posición 300, luego la instrucción que está en la posición 301, luego la 302, ¿sí? Hay una ejecución secuencial. Fíjense, y cuando el contador apunta a la instrucción 303, ¿qué pasa? Se planifica el sistema operativo, el planificador. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Puede que haya habido una operación de un llamado a entrada-salida en la instrucción 302. ¿Sí? O puede que el tiempo de ejecución del proceso haya terminado. En esas 2 situaciones... ¿Es una interrupción, profe? ¿Cómo? ¿Es como una interrupción? Es una interrupción al proceso A. El proceso A se interrumpe porque terminó el tiempo asignado o porque en esa instrucción 302, ¿sí?, llama a una operación de entrada-salida. Por ejemplo, pide un dato desde el teclado, por ejemplo. Entonces debe esperar. ¿Sí? Cuando se produce eso, se coloca en el contador de programa
la instrucción, la dirección de memoria 100, lo que hace es que se ejecute el planificador. ¿Qué va a hacer el planificador? ¿Sí? Elegir el siguiente proceso, que es B. Es decir, que deberá colocar en el contador de programa la dirección 500, para que comience desde ahí la ejecución. 500, 501, 502. Nuevamente, cuando se está apuntando a la 503, bueno, nuevamente, o hay una ruptura natural, que es la operación de entrada-salida, o termina el tiempo asignado. Entonces, ese contador de programa que queda apuntando a la posición 503 debe guardarse en alguna parte, así como se guardó el contador de programa cuando apuntaba a la posición 303. ¿Dónde se guarda? Se guarda en el bloque de control de procesos. ¿Sí? Se guardará el número 303 en el bloque de control de procesos del proceso A. Este nuevo valor del contador de programa, que es 502, se va a guardar en el bloque de control de procesos del proceso B. Y se coloca en el contador de programa, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué posición de memoria? ¿Qué dirección? Ahora, ¿quién debe ejecutarse? ¿El planificador otra vez? El planificador. Fíjense cómo el planificador, ahí Nahuel había levantado la mano, cómo el planificador se ejecuta también como un programa más, como un proceso más. ¿Sí? Bien, ahí se ejecuta el planificador y se coloca, elige al proceso C y lo que hace, bueno, es colocar en el contador de programa la dirección de memoria 900 para que comience la ejecución del proceso C. Y bueno, nuevamente, cuando apunta a la dirección 903, se produce una ruptura natural o alguna, o termina el tiempo de ejecución. Bien, se planifica nuevamente el sistema operativo y fíjense qué pasa. Elige nuevamente al programa A. Fíjense de dónde continúa la traza de ejecución del programa A. Continúa desde donde quedó. El contador de programa quedó apuntando a la dirección 303. ¿Sí? Y esa dirección es la que se carga en el contador de programa que está en el microprocesador, en ese registro, y desde ahí continúa la ejecución, el proceso A. Para el proceso de usuario, estas interrupciones que está teniendo son transparentes, no se da cuenta. ¿Sí? Y de esa manera, el planificador puede ir eligiendo distintos programas y compartiendo el uso del microprocesador. Fíjense que el proceso A puede interrumpirse porque necesita datos de entrada-salida. Bien, entonces se planifica el sistema operativo, elige al proceso B que continúa a partir de la posición de memoria 503, que es donde se había interrumpido antes, hasta la 505. Entonces el contador de programa, que apunta a la posición 506, se almacena en el bloque de control de procesos y se planifica nuevamente el sistema operativo. ¿Sí? Reconstituir el valor, restablecer el valor de los registros internos del micro, por ejemplo acá, cuando el proceso A continúa su ejecución, no tan solo tenemos que poner el valor 303 en el contador de programa, sino que también deberemos restablecer el contenido del registro de estado, por ejemplo, el contenido de los registros de trabajo que tenía adentro el microprocesador. Todo el entorno del proceso tiene que recomponerse para que éste pueda continuar su ejecución sin que nada haya pasado.
A ver, Nahuel y Juan Pablo levantaron la mano. Nahuel, no sé qué quiere preguntar. Yo tenía dos consultas más que nada. Primero, respecto al planificador. El planificador, ¿cómo determina cuántas instrucciones va a tomar? O sea, cuántos números. Por ejemplo, en la primera ejecución, el planificador agarró de instrucción de memoria en el 300 al 302. ¿Qué hizo que cortara el 302? O sea, el planificador determinó que la instrucción 302 va a generar una interrupción en el que, por ejemplo, hay una instrucción de entrada y salida. ¿O por qué lo determinó? ¿Por qué decidió cortarlo ahí? Bien, bueno, ya te respondo. ¿Qué quiere preguntar Juan Pablo? Sí, yo quería preguntar, en el caso de que, por ejemplo, la instrucción 302 no sea una instrucción de entrada-salida, sino de que se le acabe el tiempo asignado. En ese caso, después, en la traza, ¿iría la instrucción 303 o se detiene totalmente el proceso A? No. Les respondo a los dos porque, bueno, están preguntando lo mismo. Primero, como les decía, cuando vimos el proceso por lote con multiprogramación, los procesos se interrumpían cuando había una ruptura natural. Es decir, una operación de entrada-salida. ¿Qué estamos considerando acá durante la traza? O una ruptura natural, como en este caso, que dice el proceso A necesita datos de entrada-salida, ¿sí? O que se terminó el tiempo asignado al proceso para que se ejecute. ¿Por qué? El sistema operativo a cada proceso le asigna un tiempo de ejecución. ¿Para qué? Para evitar que el proceso se apodere o se adueñe del microprocesador y se ejecute hasta terminar. Porque si es un proceso que no tiene rupturas naturales, es decir, no va a ser llamados a entrada-salida, a rutinas de entrada-salida, se va a ejecutar hasta terminar. Entonces, lo que provoca es que, decimos, se adueña del micro. Entonces, le asigna a cada proceso un tiempo de ejecución, ¿sí? En cada interrupción de reloj que llega al microprocesador, hay una rutina que lo que hace es verificar si el tiempo de ejecución del proceso terminó. Si el tiempo de ejecución del proceso terminó, ¿sí? Es ahí cuando lo suspende el proceso, se planifica el sistema operativo y elige a otro proceso para que tome el control del microprocesador. Y eso es lo que ha estado pasando en los ejemplos acá. Se ejecuta hasta la 302 y cuando llega a la 303, terminó su tiempo de ejecución, entonces toma el control del micro el planificador. El proceso C se ejecuta hasta la 502, el contador de programa queda apuntando a la 503, como terminó su tiempo de ejecución, se planifica nuevamente el sistema operativo y así sucesivamente. Pasa lo mismo si aquí hay una ruptura natural que llamamos en el proceso A, fíjense, necesita datos de entrada-salida. Acá, ¿qué se va a ejecutar? No está modelado en este ejemplo, pero se tendría que ejecutar la rutina, el llamado subrutina, ¿no es cierto?, de entrada-salida, o la rutina de atención, ¿sí?, a lo que es las interrupciones de entrada-salida, que se tienen que ejecutar también como otro programa. Bueno, no lo hemos ejemplificado acá por razones de simplicidad. ¿Bien? No sé si con eso contesto lo que me habían preguntado recién. En mi caso sí, ahí entendí bien. Y yo tenía otra consulta más, profe. Cada proceso va a tener en memoria un espacio asignado para tener el contador de programa, para saber dónde quedó. Claro, el proceso está en memoria y se llama imagen del proceso. Dentro de esa imagen hay una porción que se llama bloque de control de proceso, que ya lo vamos a analizar más en detalle, y es ahí donde se almacenan todo
el contenido de todos los registros del microprocesador, cuando el proceso se suspende, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando es planificado nuevamente, todo el contenido de esos registros tiene que restituirse en el micro. Eso es lo que vamos a llamar cambio de contexto. Está el contexto del proceso A, y cuando el proceso A se interrumpe, se coloca el contexto del planificador en el micro. Cuando el planificador llama al proceso B, se coloca el contexto del proceso B en el micro. Y así se va cambiando de contexto, que es simplemente restituir el valor o el contenido de los registros internos del microprocesador. ¿Cuáles son los dos principales registros internos? El contador de programa y el registro de estado. ¿Sí? Más allá de todos los registros de trabajo que tienen contenido también. Profe, ¿y yo cuántas imágenes de proceso voy a tener? ¿Voy a tener N imágenes? N imágenes, ¿sí? Bien. Si tenés 100 procesos en el sistema, tenés 100 imágenes. Bien. O sea que el sistema siempre va a tratar de ir ejecutando la mayor cantidad de procesos que pueda. No es que dice, tengo 3 procesos, ejecuto 3 procesos hasta terminar de forma multiprogramación y después paso a los otros 3 que siguen. Siempre va a tratar de tomar los N. Exacto. Siempre trabaja con los N procesos. Ya vamos a ver que los N procesos van a pasar por distintos estados. ¿Cuántos procesos va a crear el sistema operativo? Porque cuando se ejecuta un programa se crea un proceso. Cuando ese programa llama a otro, se crea un proceso. ¿Sí? El sistema operativo decide si lo crea o no al proceso nuevo que tiene que formar parte de todo este sistema. ¿Quién marca o en base a qué toma esa decisión? En base al grado de multiprogramación. En base al grado de multiprogramación es lo que le va a permitir decidir si acepta o no la creación de un nuevo proceso. Bien, porque si el grado de multiprogramación es muy alto, no va a poder dar respuesta, ¿sí?, a todos los procesos y bueno, puede llegar a tener problemas o errores que no saben de dónde vienen. Bien, bueno, acá sigue la simulación. Fíjense, el proceso C se ejecuta hasta la instrucción 905 y queda apuntando a la instrucción 906 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Mientras esté ejecutando el proceso B, puede que el proceso A obtenga los datos que había pedido de la entrada-salida, que puede haber sido, por ejemplo, abrir un archivo y subirlo a memoria al archivo. Entonces, una vez que el controlador de disco ya cargó todo el archivo o parte de él en memoria, ¿sí? Se manda una interrupción para avisar que esa operación de entrada-salida terminó. Bien, entonces el planificador puede ya elegir al proceso A para que continúe su ejecución. Bueno, y así hasta terminar. Bien. Este es un tema nuevo de estado de los procesos, lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Sí? Porque, bueno, los procesos en todo este trabajo que hace el planificador van a pasar por distintos estados. A ver, Juan Pablo, no sé qué quiere preguntar. Sí, perdón, profe. Entonces, ¿el planificador sería como un estado de monitor, pero de los sistemas operativos modernos? Exacto. El monitor, que en su momento era un solo programa, porque la estructura del sistema operativo en ese entonces... sí, por favor, pongan la asistencia. En ese entonces, la estructura del sistema operativo, de ese primer sistema operativo que llamamos monitor, era una estructura monolítica, es decir, que era un solo programa. Ahora tenemos una estructura de micronúcleo, ¿no es cierto?
pero ese núcleo o ese kernel que está presente en la memoria tiene varios módulos, que son los módulos principales, ¿sí? Que tienen que estar en memoria presente sí o sí, ¿sí? Uno de los módulos es el planificador, ¿sí? El Perfecto, planificador de gracias. procesos. Bien, bueno, llegamos hasta aquí. La tarea, ¿cuál es? Seguir estudiando, no leyendo. Estudiando. Profe, Sí. en la clase que viene, ¿qué vamos a repasar? Terminamos la unidad 1 y empezamos con la unidad 2. La clase que viene, ¿cuántas clases faltan para el parcial? Les digo. Dos Dos clases. serían la que viene, que es 28, 21, la después de la de 28, y ahí tenemos. Bueno, dos clases. Terminamos de repasar la unidad 1 y repasamos la unidad 2. Sí, entre 21 y 28 terminamos de repasar la unidad 2. En el parcial va toda la unidad 1, toda la unidad 2, que es administración de archivos, y de la unidad 3, que es administración de procesos, ¿sí? Van a ir todos los temas que nosotros podamos ver entre el 21 y algo que veamos el 28. El concepto de lo que es hilo, no, eso va en el segundo parcial. A partir de hilos, entra en el segundo parcial. Entonces, ¿qué hemos visto de procesos? ¿Qué es un proceso? Que lo que es la traza del proceso, ¿sí? Cómo se lleva a cabo la multiprogramación, cómo el planificador actúa para poder multiprogramar los procesos. La clase que viene, que es del 21, vemos todo lo que es los estados de los procesos y las transiciones de estado. Bien, y las estructuras de control. Las estructuras de control son las tablas de procesos, tabla de memoria, tabla de gestión de archivo, que ya la vimos, la tabla maestra de archivos, la vamos a repasar un poquito, y tablas de entrada-salida. ¿Sí? Eso sería lo más importante que vamos a ver. Creo yo que sería hasta ahí el primer parcial. Sé que es mucho para leer, pero no es difícil. ¿Sí? ¿Qué tenemos que apuntar? Como les decía recién, a los conceptos. ¿Sí? Conceptos de trabajo, formas de trabajo, conceptos que van apareciendo, porque bueno, todo se aplica ahora. ¿Sí? Por supuesto, todo adaptado a al nuevo hardware, porque el sistema operativo siempre se va adaptando al hardware. ¿Quién evoluciona primero? El hardware, ¿sí? Y después el software. Bien, consultas, chicos, hasta aquí. En el parcial, no, preguntas a desarrollar, no, chicos. Van a ser múltiple opción. O quizás elegir de alguna ventana, ¿no es cierto?, desplegable, completar alguna definición usando opciones, o arrastrar y soltar, pero nada a desarrollar. Lo que sí tengan en cuenta, lean ustedes bien la modalidad académica que está en rojo. ¿Capciosas? No creo que sean capciosas. Lean la modalidad académica, perdón, lo que es condiciones de regularidad, promoción y aprobación directa, está en rojo. La profesora Sánchez dejó abierta la decisión de tomar coloquios orales para cada una de las condiciones, ¿sí? Ya sea regularidad, promoción o aprobación directa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que nosotros tenemos que pasar las instancias de parcial. Sé que tienen ustedes un backup de todo lo que se preguntó el año pasado, pero bueno, necesito que estudien, porque va a llegar la instancia del coloquio. ¿Cómo va a tomar el coloquio? Y bueno, hoy tuvieron una prueba, como un simulacro de coloquio, nada más que el coloquio es individual, ¿no es cierto? ¿A qué prestaste atención? ¿Qué concepto pudiste detectar? ¿Cómo lo vamos a relacionar? ¿Qué ves ahora en el sistema operativo actual? O sea, no es tan solo decir de memoria,
¿sí? Presten atención y traten de ir asociando. Y ese es el objetivo también de que en la parte práctica de esta materia elijamos a Linux, porque Linux les permite ver mucho más de cómo está diseñado de lo que nosotros podamos ver en Windows. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo en Linux, no tan solo aprender sus comandos, sino aprender la forma de trabajo, cómo está estructurado el sistema de archivos, cómo accedo a los archivos, ¿sí? Cómo manejo los permisos, porque lo mismo se aplica en Windows o en cualquier otro sistema operativo. ¿Bien? ¿Consultas? Ninguna consulta, profe. Bueno, si no hay consultas, nos reencontramos el viernes. Bueno, Bien. profe. Buen fin de semana. Chao, profe, que tengan muy buen día. No, profe, buen fin de Muchas gracias, semana. igualmente. Igualmente.